Hola, hola, hola. Hoy vamos a hablar acerca de los niños y los problemas de repente que los niños tienen en sus escuelas o en su medio ambiente y cómo estos niños a veces afrontan estos problemas. Y también vamos a dar algunas recomendaciones respecto a cómo podemos ayudar a los niños, ¿no? Por eso el tema se llama Defendiendo a los niños. Y vamos a estar hablando eh, con una compañera sobre el tema, ¿no? Desde Nicaragua vamos a Inges, que se una con nosotros. Ella es psicóloga, vive en Nicaragua y va a apostar. Aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Karina? Aquí comentándoles sobre nuestro tema y por qué el nombre de Defendiendo a los Niños, ya que realmente pues sabemos que los niños pasan por múltiples problemas cuando están en esa edad de que van a comenzar también su adolescencia, hay un cambio, entonces eh, se vuelve importante saber o que los padres sepan cómo pueden defender a sus niños, ¿no? En estas circunstancias o quizás en algunos problemas que puedan vivir ellos. ¿Y qué me cuentas? Hola, ¿cómo estás? Pues eh, aquí, ¿verdad? En Nicaragua son las 9 de la mañana, entiendo que en Holanda son las 4 y algo de la tarde. Sí, Tuvimos algunos 4 y problemitas 20. técnicos para conectarnos, Sí, ¿verdad? ujú, Eh, bueno, entrando en tema, sabemos que los niños, por ser niños, son vulnerables. ujú. A nosotros los adultos nos toca, nos corresponde pues velar por su bienestar en todas las áreas. No solamente es el cuidado en casa, sino también estar siempre con muchas alertas en la etapa escolar, cuando están en la escuela, independientemente de las edades. Ellos son vulnerables también en dependencia de qué tan autónomos nosotros lo hagamos a ellos. Tenemos que trabajar siempre en su autonomía, en la comunicación, que es algo que es muy importante y yo siempre enfatizo con mis pacientes, ¿verdad? Con mis papás, sobre todo, Ujú. que nosotros tenemos que crear lazos de comunicación, que el niño sienta tanta confianza en papá y mamá que haga un resumen de todo, como que estuviste vos en clase también con él y sabes todo lo que sucede. Es la única manera o es la única herramienta o arma que nosotros tenemos para poder defenderlo a ellos o cuidarlos, pues, porque a veces suceden cosas en el aula de clase y si el niño no lo expresa en casa, los papás difícilmente se van a dar cuenta. A veces puede Ujú. ser con los maestros, con los mismos compañeros, y entonces es muy importante el hecho de crear ese lazo de confianza o esa comunicación, esa relación que haga sentir al niño que todo tiene que contárselo a papá y a mamá. Sí, la verdad que la paternidad o la maternidad es un trabajo duro, ¿no? Criar un niño, este, pues realmente a veces se torna complicado, sobre todo si los padres no tienen la madurez como para poder trabajar con los niños, ¿no? Y en este caso la comunicación, la confianza, la autoestima de los niños para que puedan ellos trabajar, quizás también para que no se vean vulnerables ante situaciones o ante otras personas que quizás les puedan hacer daño. Es muy importante. Yo recuerdo una historia de un niño que era abusado sexualmente, de verdad, por su tío. Y le decían al niño, el tío le decía, vamos a jugar y vamos a jugar con mi pajarito. Entonces la mamá llegaba y le preguntaba, ay, ¿qué tal te fue con tu tía? No, jugamos con su pajarito, con su pajarito. Y el niño nunca sabía que era, o sea, ni la mamá se enteraba. También hay un tema ahí de saber cómo decirle las cosas a los niños y no mantenerlos tan, por así decirlo, inocentes de ciertos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, de la sexualidad, que es un tema que cuesta a veces y que de repente no lo podemos hablar tan directamente, pero que también es importante tocarlo. Y, Correcto. y al final, pues, se dieron cuenta que era lo que pasaba
porque el niño empezó a tener conductas en la escuela, que es donde generalmente se vienen a dar cuenta ya cuando pero ya han pasado muchas cosas, ¿no? Ya el niño empieza a desencadenar un par de conductas y la maestra le recomienda ver un psicólogo y el psicólogo se da cuenta de que algo sucede y lastimosamente ya habían sucedido muchas cosas para ese momento, ¿no? Entonces, imaginémonos que si nos toca cuidar a personas tan inocentes, pues igual hay que hablarles acerca de situaciones que aunque se vuelvan incómodas, es importante que ellos sepan, ¿no? De cómo protegerse y de también cómo desarrollar, ¿no? Sus emociones, porque cuando estamos niños no sabemos por qué nos sentimos enojados o por qué quiero llorar por ciertas cosas o por qué me responden de cierta manera y también va a depender mucho del trato que yo tenga en casa, ¿no? Así es. Y como bien decías, mira, todo es una responsabilidad. Es complejo, ¿por qué? Porque no hay un manual, no hay algo que nos diga cómo es que vamos a hacer el paso uno, el paso dos para ser papás. Este, por eso es muy importante que nosotros siempre, cuando sintamos la necesidad, busquemos ayuda. Yo a veces les digo a los papás, a ver, el tema de la sexualidad, lamentablemente hoy en día es un tema que tenemos que tocar a tempranas edades. Pero ¿qué pasa? Que no todos estamos preparados, o a veces los papás aunque tengan un adolescente, no saben cómo hablar de sexo. Y es importante el tema, ¿por qué? Porque es una manera de cuidarlos a ellos también, y desde muy chiquitos. Yo recuerdo, yo pensé que a mi niña le iba a hablar de sexualidad, ¿qué te digo? Ya entrando a la primaria, y me tocó hablarle de sexualidad a los 4 años, porque resulta que en el colegio hubo un caso de abuso de un maestro a un menor, y entonces todos los papás se alarmaron. ¿Qué pasa? Tenemos que hablarles a los niños de independencia de su edad, que ellos puedan comprender. De ¿Por acuerdo. qué? Porque tenemos que protegerlos de esa manera, que ellos sepan que existen personas y que hay cosas que aplican a todo el mundo, a Ujú, tíos, hermanos, primos, abuelos. No hay que obligar, a veces obligamos al niño a que salude, dele un beso al tío, ujú, dele un abrazo. Si el niño no quiere, si el niño no le nace, nosotros no podemos obligar. Si vamos a ir dentro de los principios de la educación, salude, diga buenos días, buenas tardes si va a llegar, pero no tenemos que obligar a que haya expresión física. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obligamos al niño, al niño, nosotros lo desprotegemos, por así decirlo. Es como que le quitamos, lo ponemos más vulnerable porque lo exponemos. Porque, ¿qué ujú, sucede? Los abusadores siempre están alerta y atentos al comportamiento y a la situación que tienen los niños en cuanto a esa vulnerabilidad. Y si yo sé que el niño se somete porque obedece a mamá y a papá y hace lo que le dicen y no importa si quiere o no quiere, yo lo puedo someter también. ujú. Por eso es la importancia de también dejarlos ser. Los niños tienen como un sentido que quizás nosotros los papás queremos pasar como por alto. Hay personas con las que ellos sienten afinidad y hay conexión y puede que no sea familiar, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con consanguinidad, pero hay personas que no les agradan y que definitivamente ellos ponen un alto y una distancia. Eso hay que respetarlo. Y hay que también reeducar a las personas. A veces los abuelos, venga, dame un beso. ¿Por qué si el niño no quiere? Entonces también tenemos que reeducar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque resulta que ellos lo hicieron así con nosotros, pero que hoy en día son otros tiempos los que estamos viviendo y que nuestros hijos están más vulnerables. Sí, también respecto a eso que hablabas es importante porque invalidamos esas emociones de los niños, ¿no? Por ejemplo, ya hace unos días tuve un caso de una niña que le hacían bullying en la escuela y los papás le decían, evita las peleas, no sea igual que el niño o el otro niño, no, usted tiene que ser una niña obediente, usted no. Entonces la niña entraba en conflicto porque una parte de ella se quería defender de lo que sucedía, pero otra Exacto. le decía, no, yo tengo que ser buena niña, tengo que ser una niña que evita los conflictos y que evita las peleas. Y al final, pues, no es así la cosa. Al final es enseñarles a defenderse también, porque Exacto. yo- a uno tiene que enseñarles que a veces es bueno ser como buenos y a veces
toca también defenderse, toca también sacar esa parte de nosotros que corresponde a nuestra personalidad, ¿no? Porque si no, como dices tú, se convierte en blanco fácil de cualquier persona que quiera dañarlos. Exacto. Es importante entonces esa parte. Muchas veces eso que decís es cierto y pasa en la escuela, pasa en la familia también, que porque estos son primos, no, usted no le haga nada. Pero a veces hay primos que sí hacen, agreden, Ujú. dañan y tenemos que enseñarles de que si el mal está aún en la familia, pues toca defenderse. Y no es que van a ir de golpe a entrada porque no es lo que queremos, pero sí enseñarles que hay un límite que no se puede rebasar. Ese límite es de que, mira, no quiero jugar así, esto no me gusta, o no me lastimes, o no me golpees. Y si la otra persona lo hizo, pues entonces rebasó mi límite y ahí llegó el alto. Ya sea que él tenga que defenderse y devolver el golpe, o ya sea que él tenga que agarrar unas manos y decir, miren, me está pegando, y buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si nosotros solo le enseñamos a que él tiene que callar, que él tiene que asumir o que él tiene que Ser bueno. eh, sí, sí, no es exactamente ser el bueno, sino que es como que no, pero es que usted no le puede pegar, usted no haga lo mismo, no podemos, Mm, porque entonces van a ser víctimas y no solamente la niñez, van a ser víctimas toda la vida. todo el tiempo, van a ¿Por qué? arrastrar, Porque porque se va arrastrando eso. se va arrastrando, exacto, y llega la etapa escolar, viene la universitaria, viene el trabajo, y ellos siempre van a ser personas que agachan la cabeza y se dejan pisotear por los demás, porque eso es lo que sucede. A veces hay niños que para poder ser aceptados en un grupo, se dejan golpear, se dejan ser Ujú. la burla de todo el grupo porque ellos quieren estar ahí. No, a nuestros hijos hay que enseñarles que quien te daña no es digno de que esté dentro de tus amistades. ¿Por Ujú. qué? Porque si yo soy tu amigo, yo no te quiero dañar, yo quiero el bien, con vos yo paso bien, pasamos tranquilos y yo no quiero dañarte, no quiero que vos seas el blanco de la burla, de los golpes, porque no es eso, no es así el amor, no es así la amistad, no es así No el cariño funciona. entre compañeros y amigos, ni entre la familia. Y debemos Ujú. de enseñarles a nuestros hijos que hay altos y que esos altos aplican a la familia. A veces hay primos que están jaloneando, que te están pegando. ¿Por qué? Porque resulta que en la escuela son así, o porque a veces son mayores de edad, o porque hay otras influencias. Lo otro importante también que quiero destacar es que nosotros somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos, pero resulta que no somos responsables de cómo educan el resto de padres a sus hijos. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para esas otras familias. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el mismo compromiso, no le da la misma importancia a los valores, y tenemos que hacer que nuestros hijos sean capaces de decir esto yo no lo admito dentro de lo que yo considero bueno, esto no está permitido. Entonces, Ujú. si vos no me das lo que yo necesito, simplemente esta relación no se da. Ujú. Claro, y fíjate que con respecto a eso de andar arrastrando esas cosas y de no poner límites o de no enseñarle a los, bueno, a los hijos, no tengo todavía, pero no enseñarle sobre cómo actuar ante ciertas circunstancias, pues eh, hace, no sé, poco, igual me viene a la mente un caso de un muchacho que llegó a la clínica porque dice, a ver, yo siempre tengo problemas con mis novias. Siempre se aprovechan de mí. Entonces empezamos claro, a investigar qué había pasado, ¿no? Eh, Claro. qué hay más atrás de eso? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué escoge este tipo de personas que se aprovechan de él, ¿no? Siempre la persona que más da, la que más... de alguna manera la que más le quitan. Entonces, eh, empezamos a investigar ya el tema de los padres y ahí estaba la razón. La madre siempre le decía, tienes que cuidar de tus hermanos, tú tienes que ser el cuidador de tus hermanos. No, mamá, no, es como si él no tuviera derecho a pedir o a hacer cosas. Él tenía que satisfacer las necesidades de los hermanos. Entonces, ese es como el rol que le dieron en esa familia. Entonces, ahora que esa persona ya está grande, se da cuenta que hay algo mal, o sea, no se siente feliz en las relaciones, entonces, ¿por qué no se siente feliz por ese tipo de situaciones? Le dice, ay, no, bueno, ahí estaba el punto. Y todo comienza porque al final
desde esos años de vida es donde vamos como a desarrollar el patrón del adulto en las personas. Correcto. Nuestros primeros años de vida son los más importantes, los primeros 8 años donde se forma el carácter, la personalidad y también vienen los traumas. Por eso es que se pueden y se vienen arrastrando todas esas cadenas. ¿Por qué? Porque son patrones que se nos heredan o que se nos inculcan desde temprana edad. Mira lo que decías. La mamá le decía que él tenía que hacerse cargo. Eso es algo que yo también le critico a los papás y les hago o Mm, trato de hacerlos entrar en razón, que los que tienen hijos son ellos. Los hermanitos mayores no se están haciendo papá y mamá. ¿Por qué mm. le toca al hermanito mayor cuidar del menor? ¿Por qué papá y mamá van a salir y entonces vos te quedas y cuidas a tus hermanos? ¿Por qué? Le Si no, quitan la vida, le el quitan niño la vida, no es es tan papá. injusto. Exacto. Entonces, desde ahí nosotros venimos y quizás de manera inconsciente dañamos también a ese menor o rompemos a ese niño desde temprano. ¿Por qué? Porque le damos una responsabilidad que no le compete, que no entiende, porque él no puede procesar eso. Tenemos que Ujú. saber también de que ellos no tienen la madurez, no tienen el uso de razón que tenemos nosotros los adultos. Entonces, no hay por qué dar responsabilidad a los menores. Mm. No hay Sí, una cláusula que diga, bueno, usted es el hermanito mayor y entonces después viene a hacerse cargo de los menores porque papá y mamá tienen que seguir viviendo. No funciona de esa manera. mm, Papá y mamá son los responsables de todos los hermanos. claro, pero también entra como esta, bueno, ya un poquito más allá de el tema de los niños y aprender a poner sus límites, también está el tema de los padres, ¿no? Que se convierten en padres tóxicos. Entonces, por ejemplo, imagínate que de repente no tienen la capacidad o la madurez emocional y entonces el niño carga con esa situación. El niño tiene que ser mayor, el niño tiene que hacerse responsable de mamá y de repente también entra en esa condición de ser el esposo de la mamá, porque quizá hay una mala relación entre los padres y a él ya lleva con él inconscientemente ese matrimonio con la madre y entonces tampoco puede luego tener una relación normal con su esposa o con una novia. Me parece correcto. Sí, porque se siente culpable de abandonar a mamá. Entonces son esas personas que decimos a mamitis. Bueno, en este caso con los hombres, pero también con las mujeres sucede mucho. Que las Así es. mujeres no. Entonces, son muchas las cosas que puede suceder cuando uno está pequeño que nos lleva obviamente a desarrollar ese tipo de personalidades y que hay que atacar desde que los niños están pequeños. Por eso es que si logramos ver este tipo de circunstancias, hay que defender, o sea, es decir, hey, estás cometiendo un error, te vas a cagar en el futuro de este niño. Porque eso que decías, por ejemplo, de que sean responsables de sus hermanos, llegan al punto de sentirse culpables por no tener una vida, si no comparten con sus hermanos o si no le dan las cosas a sus hermanos y por eso sus relaciones personales con su esposo o esposa fracasan también. Entonces Así es es. increíble todo lo que hay alrededor de cómo criar a un niño bien también, ¿no? Claro, porque eso va a depender de nuestros adultos estables emocionalmente. Aparte de sentirse, decías ahorita, como tiene que no puede estar bien porque tiene que compartir todo lo que tiene con los hermanos. Aparte de eso, también se sienten como no queridos, porque yo soy el que me tengo que hacer cargo, porque yo tengo que cuidar y a mí quién me cuida, quién me quiere, quién está atento Entra en de conflicto mí. interior. Y entran conflictos exacto también con los hermanos porque a mí no me quieren y a ellos sí, ellos son los preferidos o el número 2 es el preferido, o el número 3 es el preferido y entran conflictos entre hermanos también y que no debe de ser. Mm, sí, es darle esa carga. Sí, y volviendo al tema, por ejemplo, de los casos que se han visto como del bullying o las violaciones, tienen mucho que ver con esas circunstancias en donde le decís al niño, básicamente, tenés que
dejarte. O sea, es un mensaje inconsciente que se le manda. O sea, tenés que dejarte. O sea, no tenés que defenderte. O sea, si realmente nos diéramos cuenta de los mensajes que le mandamos a los niños cuando decimos ciertas cosas y el impacto que tienen, porque la mayoría de los pacientes que llegan, hay un mensaje de su niñez. O sea, cuando ya estás adulto, hay un mensaje de su niñez. Por ejemplo, las personas que sufren de baja autoestima, que los papás le decían que nunca iban a triunfar, que siempre sería un inútil, o que cosas como esas que al final hay un rompimiento, ¿no? En su yo interno que no logran sanar y de ahí vienen los problemas de depresión, por ejemplo. Y es como cuando decimos algo que repetís tantas veces se va convirtiendo en tu Mm. realidad o en tu verdad. Las Un día profecías escuchaba, autocumplidas. sí, exacto, escuchaba un día de estos a una colega que decía que a ver, hay frases que nosotros decimos de manera cotidiana quizá, o están dentro de nuestro vocabulario diario y lo podemos asumir nosotros porque es que así también nos enseñaron. Son cosas que a Ujú. veces nosotros ya traemos en nuestra cadena, eh, heredada por nuestros padres, pero que nosotros somos capaces de romper hoy en día. Por ejemplo, ay, sos un desastre, ay, pero es que siempre es lo mismo. Ah, y lo hacemos tan constantemente que ese niño dice, soy un desastre, yo no sirvo Mm. para nada. Y Es lo que veo en la consulta porque los niños te lo dicen. Es que mire, mi yo no puedo mamá, hacer nada, yo no sé hacer nada. sí. Entonces, son mensajes, como vos decías ahorita, ¿qué mensaje le damos? Ese mensaje de todos los días, no es lo mismo que yo te diga, mira, pues, la botaste eso, pero vamos, recogelo y tenés que limpiar y hay que tener más cuidado a que te digan, son un desastre todos los días. Mm. Entonces, hasta en eso nosotros mismos tenemos que ser como autocríticos. A mí me pasó una vez una experiencia con mi hija de que de repente, y ahí es donde uno se hace consciente, cuando vos te haces consciente de lo que vos arrastrás, vos decís, no, hasta aquí yo cargué esto, esta carga extra yo la elimino. Ujú. Y yo estaba discutiendo con la niña, pero de repente como que yo me había salido de mí y lo que yo vi era mi mamá. Mm. Y yo digo, yo tengo muchas cosas que yo le admiro a mi mamá y cosas que yo sé que hizo buenas, pero también hay cosas que yo sé que yo no voy a repetir o que no quiero repetir. Y entonces en ese momento vos decís, no, un momento, no puedo yo, si ya sé qué es lo que está mal, no lo puedo venir y repetir. Y entonces es donde vos, una vez que sos consciente, empezás a luchar con eso y decir, no, yo voy a hacer esto distinto, yo voy a cambiar estas partes. Porque no podemos repetir, no podemos, si ya sabemos que hay un daño, no podemos venir y heredar ese daño. Pero imagínate que hay mucha gente que pasa en la vida como repitiendo una y otra vez generacionalmente todo ese daño, ¿no? Y no se dan cuenta que hay un daño. O sea, es que yo creo que el mayor problema es ese, el no darse cuenta. O sea, tenemos bueno, no tenemos, hay muchas personas alrededor que tienen muchos problemas y que no son conscientes de ellos, que es lo más triste. O sea, les cuesta a las personas buscar ayuda a nivel psicológico. O sea, buscan ayuda de cualquier cosa. Por ejemplo, yo miraba un meme donde decía, entre ir al psicólogo o ir de shopping, ¿qué hago? Me voy de shopping. De shopping, Entonces, o llenar el entre carrito. cortarme el pelo o buscar una terapia para poder procesar el dolor, ¿qué hago? No, cortarme el pelo. Entonces, claro, si yo no voy, por ejemplo, si yo tengo un dolor en mi muela y mi muela ya tiene muchas caries y yo nunca voy a perder la muela. Entonces, así es también con cuestiones psicológicas. Si yo nunca voy al profesional, al que sabe, yo tampoco voy a poder cambiarlo, porque también hay personas que sí se dan cuenta pero no saben cómo hacerlo. O sea, yo me doy cuenta, por ejemplo, eh, una persona que ha sido víctima de padres que eran muy agresivos. Entonces se dan cuenta y dicen, eh, yo puedo ser explosiva, pero con mi hijo voy a ser diferente. Entonces se va como a la otra bipolaridad de la persona, a ser Eso, sumamente amorosa, extremadamente amorosa, sobreprotectora con el niño, no lo deja, y ahí es donde empieza también permisivo, es permisivo, entonces no sabe que hay un problema, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces, es importante
que siempre se busque la ayuda para poder procesar estas cosas, para poder procesar esta información. Y por ejemplo, aunque no sabemos que hay un problema, pero hay algo como que hay una espinita que uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas siempre? O como el caso que te decía de esta persona, siempre es el mismo patrón, siempre son las mismas relaciones. ¿Por qué? Y él decía, era la persona, pero ¿por qué siempre llegan las mismas personas? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿por qué sos permisivo? ¿Por qué lo permitís? ¿Y de dónde vienen esos conflictos? De la niñez. de Entonces, la hay que niña. atacar todas esas raíces para poder hacer realmente un proceso y aunque a veces es muy difícil que lleguemos a cambiar, pero sí es saber de repente cómo lidiar con esas cosas si se presentan es muy importante. Así es. Para mí, hacerte consciente de tu problema es la raíz de todo. Es como Mm, cuando tenés una enfermedad, vos podés tener muchísimos síntomas, pero hasta que el médico te dice, tu enfermedad se llama así y el tratamiento es este, vos podés tener el control. Entonces, de claro. la misma manera, lo que sucede es que no le damos importancia porque, como decías, los memes hacen el chiste y se ríe, pero es la realidad. No tenemos la cultura de buscar Mm, ayuda cuando realmente nosotros, el organismo, nuestras relaciones nos indican que necesitamos ayuda, pero nosotros hacemos caso omiso. A veces tomamos la psicología como los bomberos. O sea, ahorita me salvar estoy, llega fuegos. una crisis fatal y yo necesito, mire, y entonces a veces he tenido pacientes que de repente me dicen, mire, pero es que quiero que me vea hoy. Sí, pero es que no tengo espacio. No, pero es que mire, no me haga esto. Y llorando, es como que es mi culpa que esté en medio del fuego en ese momento y que se me haya perdido 6 meses. Entonces, pero las citas cada 15 días en las uñas nos faltan. Mm, El cabello, todo esto nos falta. Entonces es como que de qué sirve que yo aparentemente yo esté bien si por dentro yo ando destrozada, si por dentro yo llego a mi casa y yo tengo un desánimo fatal, si mañana dice que no me voy a querer levantar porque hoy me fui al salón y sí me inyecté positivismo y belleza, pero mañana mi estado de ánimo me va a decir no te levantes de la cama. mm. Y te Entonces voy a decir tenemos que que, muchas veces, bueno, es importante también, ¿no? Estos trabajos de la belleza y de sentirse, porque claro, es un es que, complemento. ajá, claro, llegas a sentirse bien, pero tiene que ser un complemento en lo que realmente hay que trabajar es en el interior y bueno, luego vámonos al exterior porque también es necesario, ¿no? Y también es necesario sentirse bien, es darte tus regalitos para sentirte bien y también reflejar eso por fuera. Pero lo más importante es lo que está adentro, es lo que yo tengo que trabajar, lo que tengo que mejorar, porque eso me va a ayudar a visualizar y a tener una mejor vida. Correcto. Si vos tenés una autoestima baja, hoy vas a ir y vas a salir preciosa del salón, pero de repente viene tu hermana, tu prima y te dice, ay, pero qué feo te quedó el pelo, ese color no te queda bien. El trabajo que hizo la del salón se fue a la basura porque vos inmediatamente sentís que sos lo peor. O sea, quedé horrible. Y entonces, el autoestima, ¿qué te diría? Si tu autoestima está estable, te diría, bueno, pero como me tiene que gustar a mí y a mí me encanta cómo me quedó mi pelo, No pues yo te... estoy feliz. Pero no es así. Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que tomar en cuenta. De repente es un proceso, porque también es un proceso. Yo recuerdo, eso no se me va a olvidar, una abuelita que vino y quería atención para la niña, era una niña de como de 8 años, y entonces la abuelita me dice, mire, necesitamos evaluarla porque es que ella está teniendo dificultades en el cuello. Perfecto, arrancamos la evaluación, la abuelita vino la primera vez, ¿verdad? Y la segunda vez era con la niña, entonces yo ya cuando voy a la tercera vez, que es la segunda sesión de evaluación con la niña, la abuelita me llama antes de llegar con la niña y me dice, mira doctora, pero es que yo quiero saber cuánto tiempo va a durar esto, porque yo no le veo cambios a la niña. Si ni siquiera estábamos arrancando la evaluación. Entonces yo no, ¿cómo te digo? Yo le digo al paciente, un día esto se rió una mamá porque le digo, mire, pero es que ¿sabe qué pasa? Yo no estudié, le digo yo, con Harry Potter. Yo no, yo no sé hacer magia. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y dependiendo también de tu estado, de tu autoestima o de cómo vos asimiles cada etapa, tu proceso va a ser más lento, va a ser más rápido, va a depender de muchas cosas. Y cuando es con los niños, pues depende del niño. A veces los niños reaccionan mejor
a las terapias que los adultos, porque nosotros somos como que más esquivos, como que, como te dije, como nos toman como bomberos. Que nos cuesta. Exacto, como nos toman como bomberos hasta que ya hace el fuego, está que arde, entonces corremos. El niño lo procesa de mejor manera. Ujú. Pero es Sí, importante, para el niño realmente es más fácil. El niño es como entiende con más facilidad, parece mentira, pero sí, sí es cierto que las terapias para niños es más fácil de repente. sí, así es. Así, entonces, claro, Es, pero como es un tema que no terminamos, es algo que es importante rescatar el hecho de la comunicación. A veces con palabras nosotros también evitamos que nuestros hijos confíen en nosotros. El hecho de que vos le preguntes a tu hijo, ¿cómo te fue en clase hoy? ¿Qué hiciste? Que te sepas de su ujú, grupo de amigos quiénes son los más cercanos, que te sepas sus nombres, que puedas hablar de él como que, ajá, ¿y qué hizo hoy Juan? ¿Y qué hizo María? Es importante, porque entonces ellos sienten, entonces mi mamá sabe de qué estamos hablando. Y empieza y se hace un hábito y todos los días te cuentan y vos sentís como que llegó el reporte diario, pero y así me pasó a mí y es la fecha y me pasa con mi hija. Yo llegaba a traerla, yo sabía que él se montaba al carro y empezaba, mira mami, es que fíjate que este hizo esto y pasó y la profesora hizo. Yo me daba cuenta de de todo y todo. dentro de eso fue bueno porque hubieron sucesos negativos que yo pude atender a tiempo, que pude abordar con las direcciones, con la misma maestra, etcétera. Pero si no hay esa relación, eso pasa. Y las víctimas van quedando en silencio y nunca te enteras. ¿Cómo puede ser de que de repente te des cuenta cuando tu hijo tiene 17 años, 16 años, que fue abusado a los 6 o a los 7? ¿Dónde Cuando tienen a estabas? veces, y que no, que a veces llegan que ya son personas súper mayores, por ejemplo, eh, y que ya tienen sus 50 años y de repente le empiezan a decir, sí, vieras, me pasó esto, y ¿en qué momento? Exacto. Sí, Es por eso que, como dices tú, el tema de la comunicación es tan importante, o sea que también para el niño, porque el niño entiende de que le importa, o sea que para sus es padres él es importante. importante. Exacto. ¿Qué pasa cuando Entonces, estamos con el teléfono, estamos con el celular y de repente, mira mami, es que mira, te quiero mostrar esto, un dibujo, algo que hizo, o te quiero contar? Espérame, ahorita no se puede. sí, es ¿Por qué no cierto. se puede? O le Ignorar puedes la decir, solo necesidad. déjame, exacto, solo déjame responder este mensaje o déjame checar esto y yo te atiendo. Para que sienta que una vez que terminaste esto, vos le puedes prestar atención. Pero eso le decís, no, ahorita no puedo. Es como, a mí no me interesa lo que me venís a decir. Yo estoy Mm, ocupado y lo mío es más importante que lo tuyo, lo que estás haciendo, o que vos mismo. Porque a veces sucede, ya de repente estás trabajando, estás respondiendo algo y el niño llega porque él siente también de que yo, ok, entonces vos le decís, espérame, para que él sepa que sí va a tener su turno, si le vas a dar el tiempo, pero que espere que termines esto que habías iniciado, pero no lo ujú, elimines por completo. O ujú. no, no me estés molestando, anda para allá, ni siquiera viste qué es lo que te quería mostrar. Lo hacemos porque nosotros estamos sumergidos en la rutina, porque estamos cansados, porque es que hay todo el Muchas día paso con los niños, responsabilidades. las responsabilidades, el trabajo, el problema con el esposo, etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta que nuestros niños no nos piden venir, nosotros elegimos ser Sí, papás, ya sea porque lo esperabas y lo buscabas o porque de repente, ups, vino. vino. Pero ellos no son los que quisieron, fuimos nosotros los que los trajimos. Por ende, somos nosotros los responsables de tratar que ellos estén lo más estable posible, de que tengan una niñez estable, que podamos cuidarlos, que podamos estar pendientes de sus cosas. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Por ser niños son vulnerables y a nosotros nos corresponde velar por ellos. Mm. Dijimos, el tema de la sexualidad es importantísimo. A veces hay papás que llegaron los niños a los 7, 10 años y no han hablado de las partes íntimas. No Eso es saben algo que que tiene sí. sí, eso tiene que tocarse desde temprano, 3 4 años, ya hay hasta videos para poderles explicar a los niños la maldad de la gente. Hay un video que se llama, creo que se llama Hablando con Tere o algo así. ¿Qué te dice? Hay un video también que te dice que hay personas que están sacerdotes, doctores, maestros, hermanos, tíos, que también pueden ser personas que te quieran Ujú. dañar. Sí, es Como que puede hay que ser, tener pueden los ojos hacer. abiertos, hay que tener los ojos Exacto. abiertos porque
al final ellos son seres inocentes, ¿no? O sea, es uno quien nos educa, es uno quien los lleva hacia el camino del bien, pero Sí, también eh, hacernos responsables de la personalidad que de repente el niño va a tomar, porque nosotros como padres, o como ya dije, bueno, los padres, ujú, eh, realmente son el eje central, ¿no? Para saber cuál es el futuro de ese niño. O sea, desde que está alguien pequeño y uno ve el núcleo familiar, ya más o menos identifica hacia dónde o cuál es el futuro que lleva el niño. Entonces, correcto. como recomendación, aparte de las que ya diste, yo diría eso, o sea, analizar realmente qué estructura familiar, qué imagen le estoy dando a ese niño, qué palabras está comiendo todos los días y también de qué forma estoy defendiendo a ese niño para que realmente él sea una persona equilibrada en cuanto a sus emociones, que pueda Así es. decirlo, que pueda sentirlo y que pueda saber por qué y también que pueda responder ante situaciones en donde se ve agredido. Correcto. O que, por ejemplo, no se deslumbre con facilidad. Hay Mm, por caso, a ver, ¿qué pasa? Que nosotras sabemos lo que escuchamos en consulta y sabemos la infinidad de sucesos que pueden ocurrir con familiares, con conocidos. En segundos suceden las desgracias. Eso lo sabemos nosotras, ¿por qué? Porque lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos de distintas mm, edades, de distintos ámbitos sociales, pero sucede siempre. A veces mm, el abusador deslumbra a un niño con un juguete. Yo tuve un caso de mm. un tío que él le daba Barbies, todos los accesorios de Barbie que vos podías ver, y vos podías ver las que la niña siempre tenía, semanalmente un juguete distinto, y era su tío. Mm. A veces la familia tiene acceso a nuestros hijos como que fuesen juguete. Es que me lo llevé a comer porque así pasaba. Y nosotros confiamos, pero no podemos. Hoy en día no podemos. Yo le digo a los pacientes, ojos vemos y mentes no sabemos, porque es Corazones, la como realidad. dice, hay un dicho que dice Sí, es que también. decíamos corazones, pero ahora son mentes también, porque no sabemos qué tipo de mente es la que está ahí. Por más que sea tu familia, vos no sabes qué daño hay o hubo que ahora hace que esta persona actúe de esta manera. Y no poder dejar a tus hijos que también sean víctimas de esto porque somos familia. Sí, es cierto. Tienes toda la ¿Sí? razón. Yo tenía un caso Realmente, de una señora, imagínate, una señora que se iba a trabajar, contrató a alguien para que llegara a cuidar a su niño. Ella se iba a trabajar asumiendo que pues, el niño queda seguro en su casa. La muchacha que ella contrató tenía a cargo a un viejito, a un familiar mayor, y entonces ella tenía que cocinar y no sé qué, y un día lo agarró al niño y llegó a la casa como que sí, la señora se fue a trabajar, ella se llevó al niño a su casa a cocinarle al abuelo o al señor, y en un segundo piso, un muchacho conocido de ella, porque no era de la familia, un conocido de ella, tenía al niño en el segundo piso, 5 años abusado. Qué mm, dolor para esa mamá, qué dolor para esa mamá que contrató a alguien para que trabajara en su casa y su hijo estuviera seguro en su casa. Nunca se imaginó que lo iban a sacar de la casa. Entonces son tantas las cosas que suceden que nosotros tenemos que estar atentos. A veces dicen, ay, pero es que mira, son extremistas, hasta cámara tienen. Qué bueno que esos papás tienen cámara y que son extremistas. ¿Por qué? Porque están cuidando a sus hijos. sí, sí, No realmente es podemos importante. confiarnos, no Sí. podemos confiarnos de Y menos nadie. los primeros años de vida, ¿no? Que es tan importante que Exacto. ellos sientan esa confianza y esa esa confianza y ese respaldo de parte de los padres, ¿no? Así es. Primordial. Ujú. Bueno, entonces cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer. Nosotros igual podemos contestar. Vamos a estar haciendo este tipo de lives seguidos. Este es un tema muy, muy importante porque realmente vale la pena saber qué hacen sus hijos y también poder ayudarles, poder defenderlos, como dice el tema, defendiendo a los niños. A los niños, correcto. Que también hay temas que son de interés, hay cosas que no sabemos cómo tocar o cómo hablar, también nosotros podemos ayudarles, que hagan sus consultas o que propongan temas tal vez que tengan de interés y que quisieran que fuesen tocados, porque es importante también. Cabal, cabal, como dicen en donde en Guatemala, cabal.
Sí. Y igual aquí queda tu link para que las personas se puedan conectar si quieren alguna información contigo. Va a quedar grabada la charla de hoy, es hablando de Ajá. niños, nosotros entre psicólogas, entre lo que puede Colegas. pasar, ¿no? Y eso de manera general, porque realmente el tema Es es amplio. es Sí, súper es amplio. súper amplio. Mm, sí. Lo bonito es que es un tema amplio, es un tema muy rico y es un tema muy importante. Mm, así es. Bueno, me da gusto poder compartir este espacio contigo. Gracias por tomarte este tiempo libre y espero que pases un feliz día. Igual, Karina, cuídate mucho, estamos en contacto y como bien dijiste, vamos a estar haciendo estos live. Déjenos aquí sus dudas, sugerencias también en temas que sean de su interés y pues aquí nos tienen. Ok. Feliz fin de Bueno, hasta semana, la Karina. próxima. Igual.